¿Cuántas verdades y cuántas mentiras? A día de hoy podríamos decir que a lo mejor han sido más mentiras que verdades, ¿no? Pero bueno, vamos a conocer algunas de ellas, tanto las buenas como las malas, gracias a nuestro arqueólogo particular, a nuestro egiptólogo, como es el doctor José de Alberto García. José de Alberto García, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Encantado de estar otra vez con vosotros. Bienvenido, profesor, bienvenido. José de Alberto, ¿muchas mentiras? ¿Más muchísimas, mentiras que verdades? Muchísimas. Sí. Y además es que a mí particularmente y a mis compañeros en general nos sabe muy mal porque, claro, la gente pues se las cree porque, claro, lo dicen los medios, lo dicen en algunas revistas, etcétera. Oye, y claro, esto desprestigia, esto hace daño porque la gente se lo cree y entonces, pues igual dentro de 3 o 4 años van a ir a Egipto y van a preguntar precisamente por estas mentiras. Van a decir, oiga, y usted, al guía, ¿no? Oiga, ¿y usted por qué no nos dice nada de esto? ¿O por qué no nos explica esto, no? Entonces, mi intención hoy aquí en tu programa es clarificar un poco esto, clarificarlo un poco, ¿no? Y entonces podemos, si te parece, podemos empezar por aquí. Por ejemplo, ¿cuáles serían las primeras mentiras o falsas verdades que se han llegado a decir sobre, no sé, ¿por dónde empezamos? Pues mira, las más actuales que se han dicho fue en el mes de marzo. Se presentó un proyecto, unos señores presentaron el proyecto Kefren, que decían que habían descubierto unas construcciones impresionantes debajo de la pirámide de Kefren. Estos señores fueron Corrado Malanga de Pisa, dos italianos, y Filippo Bionelli de la Universidad de Astalaclay, ingeniero que es ahora actualmente es ingeniero en telecomunicaciones. Vamos a ver, estos señores dijeron que con 2 satélites italianos a una altura impresionante de, no 36, sé exactamente... 36.000 kilómetros. Exacto, la órbita que iba, no sé, pero intentaron ver o definir unas estructuras debajo del suelo que no sabían lo que era. O sea, con los satélites pues se quedaron en que había algo, pero no sabían qué era, ¿no? Entonces ellos intentaron averiguarlo, intentaron buscar sistemas que pudiesen llevar a esto y usaron un georradar, que esto sí que ya sabéis de qué va, que es un radar que la abreviatura es SAR. Esto es muy fiable, pero hasta cierta profundidad y también hasta cierto material, que esto es lo que utilizaron hace 2 años o 3 desde el exterior, hacer un mapa perfecto de la pirámide de Keops. Y esto hasta aquí perfecto, porque estás hablando no de la penetración, sino de hacer de la estructura que está por encima de la superficie. Efectivamente, exacto. Y entonces con este SAR, ese radar, que la definición es radar de apertura sintética, dijeron que habían localizado nada más y nada menos que una estructura, o sea, una cavidad rectangular que tenía unas columnas inmensas que tenían, ojo el dato, 648 metros de profundidad y tenían 8 columnas de estas debajo de esta estructura, dentro de este rectángulo, vamos a decir, estas 8 columnas con esta profundidad. Fíjate, 648 metros. Y el diámetro, no lo dijeron, pero era un diámetro también asombroso, ¿no? Bueno, esto
lo pusieron en los medios y no solamente dijeron esto, sino que además dijeron que debajo de estas estructuras, de estas columnas, había una serie de túneles que comunicaban las 3 pirámides, unos túneles, unos pasillos, vamos a decir, pero como si fuese un de esto. Una red. Sí, una red. Una red de pasillos. Exacto, subterránea. Exacto. Pero que comunicaban las 3 pirámides, ¿no? Entonces se quedaron tan anchos, pero lo malo de esto, si lo hubiesen dicho ellos, vale, pues hasta cierto punto, mira, no se puede decir todo lo que quieras, ¿no? Pero lo malo de estos es que hicieron una conferencia abierta al público y, claro, se llenó de gente, youtubers, de gente libre, ¿no? Pero no científicos. O sea, en esta publicación no asistieron ningún científico reconocido. Cuando digo científico, digo historiador, digo arqueólogo, que es lo suyo, egiptólogo, que también es lo nuestro, gente que esté un poco familiarizada con estos temas, sobre todo y nada menos que las pirámides, que es una cosa que se ha estudiado por todas partes, ¿no? Sí. Entonces, claro, esto lo aprovecharon para tener muchos suscriptores, gente de estos que publican en YouTube o en lo que sea, ¿no? Que yo no tengo nada contra ellos, pero siempre que se publique la verdad, ¿no? Porque, claro, a ver, publicar esto. Pero claro, la gente ya sabes cómo somos en general. Nos gusta sí, lo paranormal, lo misterioso, exacto, lo inaudito, ¿no? Exacto, lo que sale de lo normal, ¿no? Y aquí tuvieron, bueno, un movimiento, un movimiento increíble. Toda la gente hablaba, incluso se habló en televisión también, de que se había hecho un descubrimiento muy importante en la meseta de Giza, en las pirámides, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, claro, fíjate, si tan fácil fuese, vamos a decir, esto del SAR, esto del radar, si tan fácil fuese que estos señores pudieron hacerlo, a ver, vamos a poner un ejemplo. Los judíos, poniendo esto, sabrían todos los pasadizos que pueden tener sus enemigos debajo del suelo, ¿no? También para hacer prospecciones petrolíferas. A ver, si te llega a 800 metros, pues bueno, se usaría para estas cosas. Y ya no digamos en el aspecto militar, el valor que tendría esto. Y nadie ha hablado, ni militares, ni nadie ha hablado de esto. Y es una cosa que no lo tiene nadie, la verdad. No lo tiene nadie, pero estos señores quisieron tener una notoriedad dentro de este mundo, dentro de la investigación en general y en particular con esto, quisieron tener una notoriedad y que se les reconociese, etcétera, etcétera. Entonces estamos en esto, estamos muy, muy preocupados, ¿sabes? Y además de las cámaras, también dijeron que había un pozo, fíjate, de una profundidad de 1980 metros, cuando, por decir una comparación, el edificio Burj Khalifa, el más alto del mundo, mide 828 metros. O sea, serían 2 Burj Khalifa, pero hacia abajo. Hombre, por favor, a ver, seamos un poco serios, ¿no? Entonces, bueno, por decir... Sí, por esa regla de 3 podrían saber exactamente qué es lo que hay dentro de una pirámide, si hay pasillos o no hay pasillos, descubrir más cosas, ¿no? Como hizo este investigador que metió una cámara en un pasillo que no sé si era de ventilación, de 20 centímetros, sí, ¿no? Exacto. Algo 20 por 20, ¿no? Sí. Podrían haber descubierto un sinfín de cosas. Claro, o sea que no nos podemos fiar de ese descubrimiento. ¿Tú lo crees que eso es falso? Totalmente. Totalmente. Y lo falso. afirmo. O sea, yo me atrevo a decirlo abiertamente. Esto es falso. Con los ejemplos que... Buscando notoriedad nada con más. Tan pocos ejemplos que he puesto, es lógico. O sea, José Alberto, y aparte de esta mentira que es grandiosa, que esto saldrá o ha salido ya por todos los medios de comunicación, sí, entiendo, ¿no? ¿Hay más mentiras?
Por Sí, ejemplo, ¿enterraron algún faraón en las pirámides, en alguna no, pirámide? Porque es lo que nos enseñaban en las escuelas. sí, 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 sí. No. Las pirámides, mira, hay 103 pirámides en Egipto, 103, y en ninguna de ellas jamás se ha encontrado restos humanos o momias o sarcófagos, en ninguna de ellas. Cuidado. Entonces, nosotros creemos que era un ritual que tenía que tener un faraón si él se reconocía como importante, como Dios en la tierra, faraón. Entonces, él tenía que tener una pirámide como tuvieron sus antecesores. Empezaron por Zoser, que tiene la pirámide escalonada en Saqqara, ¿no? Y a partir de esta pirámide, pues oye, los demás quisieron tener cada uno la suya. Pero hay una cosa muy curiosa, esto se dice, y yo también lo admito, ¿vale? Pero en el caso de la pirámide de Keops, de la Gran Pirámide, que no tiene ninguna inscripción en su interior y que es la más grande y la más alta y tiene una orientación exacta a los puntos cardinales, como tú ya sabes, esta pirámide yo creo que se hacía por un motivo. Alguien en la primera dinastía ya, en la dinastía de Narmermenes, en el año 3100 a.C., yo creo que alguien vio, el faraón, que uno cuando estaba enfermo lo ponían allí dentro de la pirámide y estando un tiempo, unos días, se regeneraba y salía bien y ya no estaba enfermo. Como si tuviera propiedades extrasensoriales la pirámide, la estructura. Exactamente, exactamente. Y las tiene, las Y las tiene. tiene. Y yo he estado allí varias veces y te puedo asegurar de verdad. Y yo no lo digo para que nadie me crea, es una cosa muy personal y una vivencia mía. Y yo cuando he entrado en la pirámide, estando cansado, porque claro, cuando llevo un grupo allí, aunque no quieras, te cansas porque vamos aquí, vamos allí, sube, baja. Entonces, cuando entro en la pirámide, procuro que cuando se vaya el grupo, el guardián, yo ya le doy una propinita, que allí se llama parchís, ¿sabes? Para que me deje estar a mí solo allí dentro. Y allí hay un punto concreto que yo me pongo encima y nada más. Me pongo encima recto con las manos así, ¿sabes? Y empiezo a notar un hormigueo, y no es una cosa psíquica que me lo haga yo. Un hormigueo en las manos, ¿sabes? Y estoy todo el tiempo que me dejan, así de claro, porque claro, hay gente que quiere entrar, ¿no? Entonces a veces estoy 15 minutos y máximo 20 y salgo de allí nuevo, ni cansado ni nada, como si no hubiese hecho nada. Esto es una experiencia mía personal. Y si tú me lo permites, explicaré el por qué Napoleón, que para mí fue el primer egiptólogo y gracias a él tenemos muchísimas cosas. Él, como tú sabes, quiso pasar una noche dentro de la pirámide y la pasó. Pero cuando salió desfigurado de lo que había pasado allí, del miedo que había pasado allí, porque yo no lo he notado, esto yo no lo he sentido porque claro, con 15 minutos y además de día, él fue por la noche y se quedó él solo y sin luz y sin nada. Dijo cuando salió, que salió pues incluso tembloroso, ¿no? Tembloroso, sus generales que estaban con él le dijeron, pero por favor, ¿qué le pasa? ¿Qué le ha pasado? Y él les dijo únicamente una cosa: si os dijese lo que me ha pasado, no os lo diríais, no os lo creeríais. Y no dijo nada más. Pero han habido otros que han estado allí dentro, que, bueno, muy pocos, porque hay que pedir permisos, como tú sabes y tal, y todos han dicho lo mismo. Sienten cuando están allí solos por la noche a oscuras, como si, es difícil explicarlo, como si las manos, las puntas de los dedos
se fundieran con el espacio, se fundieran con el aire. No notan su principio del dedo, por decir algo, y el final, ¿sabes? Y además tienen una sensación de levitación, que no tocan tampoco al suelo, están sentados, ¿no? Lógicamente, y notan como, ¿sabes? Como si fuese una levitación. Eso, yo conozco 2 que han estado dentro y me han dicho lo mismo. Y han pasado mucho miedo. Me han dicho, mira, es como si allí estuviese muerto, pero sintiendo las cosas, ¿no? Sintiéndolo todo, pero separado de lo nuestro habitual, ¿no? Y bueno, a ver, no sé si es verdad. La verdad, yo me los creo. Tú hablas de tu experiencia particular, lo que te sentiste. La mía es que, oye, ahora te quiero ir cuanto antes para regenerarme. Porque hay otra cosa. Mira, y esto se hace un experimento en casa con una pirámide de escala, ya lo sabes esto. Y tú pones un trozo de carne y no se pudre, se reseca, se deseca. O un trozo de fruta y tampoco se pudre. Y es una pirámide de cartón o de madera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la forma tetraédrica con las medidas de la pirámide y su orientación hacen que haya una energía, la telúrica y cósmica, que se inciden en la altura que está la cámara del rey. Y entonces hace que se conserve la materia, con tu permiso. Faltaría más. Qué curioso que nos han enseñado en la escuela desde pequeñitos que los faraones estaban enterrados en las pirámides, luego se supo que no, que las cámaras mortuorias pues es un ritual sin más, pero que no había ningún faraón ahí enterrado. Los faraones han sido descubiertos en el Valle de los Reyes, creo. Exacto, allí están todos, sí. Y ahí desde Howard Carter y compañía han descubierto las momias de Tutankamón y demás en el Valle de los Reyes, no en una pirámide. No, todos en el Valle de los Reyes. Sí. Las pirámides no. ¿Qué más mentiras, José de Alberto? Bueno, esta es la principal y la que está aquí mismo. Estamos hablando del mes de marzo, ¿no? De estos 2 señores. Y este señor Corrado Malanga, de Pisa, estaba después, me he enterado, que estaba también muy aficionado con el tema ovni y con todo el tema paranormal, ¿no? Sí. Que yo lo respeto porque yo también he estado hablando muchas veces de los ovnis, ¿me entiendes? O de seres de otro planeta. Entonces, de mentira así tan escandalosa como esta, no llevo ninguna más. Eso sí, también dieron una rueda de prensa al público, no hacía falta ser periodista ni ser nada, mundo abierto, todo. Internacional, el día 15 de marzo del 2025. Y a partir de aquí es cuando se destapó esto. Una bomba. Y una bomba, todos los medios hablaban de eso. José de Alberto, tú como egiptólogo habrás escuchado, habrás leído que nos hemos preguntado muchas veces quién construyó las pirámides, ¿no? Estamos hablando de monumentos de piedras colosales que pesan toneladas, ¿no? Que subir una sola piedra de ese peso por unas rampas se hace como imposible, ¿no? Algunos piensan, creo que tú estás ahí y abogas también por esa particularidad, que han sido pues seres de otros planetas que han venido a ayudar a los seres humanos. Pero por otra parte también se habla de gigantes, aparecen también en el Génesis, ¿no? Los nefilins. Los nefilins, ¿no? Que aparecen en la Biblia. Entonces uno se pregunta si los nefilín, que eran los gigantes, personas como nosotros, pero en vez de medir, pues no sé, el más alto que tengamos hoy, 2 metros, pues a lo mejor medían 4 o 5 metros, gigantes, pero seres humanos, altotes, fuertes. Es más, han descubierto momias y restos en todas las partes del mundo. Hasta el siglo pasado habían estos gigantes en el mundo, gente que vivían, eran como nosotros. Pero yo me imagino eso hace, pues no sé, 3.000 o 6.000 años antes del nacimiento de Cristo. Aún habrían más, a lo mejor habrían más nefilins, ¿no? No sé por qué esa civilización, por llamar de alguna manera, o ese
pues Homo sapiens sapiens distinto, de 4 metros, pues desapareció en un momento determinado o ha ido extinguiéndose, desapareciendo, ¿no? ¿Podrían ser estos restos de extraterrestres que ayudaron a subir esas piedras? Lo digo, pues no sé, porque en vez de que hubiera una persona o 100 personas levantando una piedra, habría una o 2 o 5 con un poderío importante y con algún tipo de material electrónico que hoy desconocemos. ¿Tú piensas que han sido extraterrestres los que ayudaron a fabricar las pirámides? No puede ser de otra forma, de verdad. Perdón, no puede ser de otra forma porque hablamos de mucho tiempo atrás, sabemos más o menos su tecnología hasta donde llegaba, ¿no? Y como tú muy bien has dicho, para levantar aquellos bloques que de 2.500 kilos cada uno, y hay 2.500.000. Sí, y se dice, yo no lo digo, se dice que la pirámide se hizo, de que siempre hablo de la Gran Pirámide, se hizo en 20 años. Si hacemos un cálculo de dividir 12 horas, ya voy a poner 12 horas de trabajo intenso, ¿no? 20 años, ¿cuántas horas hay y cuántos millones de bloques hay? Tendrían que haber ido, a mí me salía, ya hablo de memoria, cada 3 minutos poner un bloque. Pero claro, se tenía que extraer de la cantera, tallarlo con la perfección exacta que está tallado, que está como esto, que solamente nosotros actualmente... No cabe ni una tarjeta de visita. Sí, señor. No cabe, no entra. Solo lo podríamos hacer ahora con nuestra tecnología, con láser. De verdad, porque con las sierras que tienen los canteros es imposible. Es que es imposible, porque la sierra ya tiene un grosor, ¿no? Entonces, no hay explicación. La verdad es que yo no me atrevo. José de Alberto, suponiendo que fueran los extraterrestres, ¿eso significaría que quedaría alguno entre nosotros a día de hoy o todavía? ¿O se marcharían? Entre nosotros, genéticamente, yo creo que sí. Mira, se me ha puesto la piel de gallina. De verdad, de verdad. Genéticamente, pues sí, claro, porque alguien habrá que es descendiente de aquella cultura, de aquellos personajes, de aquellos que hicieron posible esto, seguro. Fíjate que esta gente italiana hablan de 600 y de 800 metros de prospección subterránea, sin embargo, donde está la Atlántida, con lo fácil que sería si fue una civilización en un continente hundido, podría estar ahí, podrían sacarla a flote, ¿no? Claro. Podrían sacarla a flote. ¿Es cierto que la Gran Pirámide estaba coronada con una esfera que no se sabe muy bien qué tipo, si era de oro o era de algún material? Era de oro. Sí. Pero no era esfera, era una forma piramidal. El piramidón, ¿no? Piramidón, exacto. Que esto, yo estuve presente en el año 2000, la entrada del 99 al 2000, e hicieron una gran fiesta en la base de la pirámide, con las luces y sonido, bueno, espectacular, fue espectacular, una cena impresionante. Vino Michel Jarre, ¿sabes? Sí, Michel Jarre, sí, un músico impresionante. Con aquella música que, bueno, además sonaba, imagínate allí, claro, bueno, impresionante. Y se tenía previsto poner el piramidón al minuto cero del año de un cero entre el 99 y el 2000, ¿sabes? Entonces, yo estuve en los almacenes cuando lo estaban preparando. Hicieron un piramidón más grande que esta estancia, porque claro, cuando estás arriba es muy ancho. Y lo estaban fabricando de fibra de vidrio, ¿sabes? Con poliéster, ¿sabes? Para ser después colocado y dorado con aquello que dicen pan de oro, que no era de oro, porque imagínate lo que hubiese costado, ¿no? Pan de oro, pero claro, a la vista parecía que fuese de oro.
Entonces lo tenían preparado para ponerlo allí con un helicóptero del ejército, Ujú. con un helicóptero y con mucho cuidado, pues Para en dejarlo. el paso del siglo, ponerlo allí. Todo el mundo estaba esperando esto. Incluso Jean-Michel Jarre hizo una sinfonía impresionante del tipo de música que él toca, ¿no? Para el minuto este, ¿no? Y entonces, antes de terminarlo, pero pocos días antes, recibieron sendas llamadas de la CIA y del Vaticano que por favor, bajo ningún concepto pusiesen el piramidón en el sitio que había el original. Y no lo pusieron. Se hizo toda la fiesta, fue espectacular, pero aquello no lo pusieron. ¿Y eso por qué crees? Yo creo que alguien sabe por qué estaba aquel piramidón. Y como es un punto que se ha hablado mucho de energía, de acumulador de energías, etcétera y tal, a lo mejor tenían precaución o miedo de que al poner aquella forma piramidal en la estructura se volviese a reiniciar algún proceso energético. Imagínate pero no lo sé. Imagínate que se abre una puerta estelar como Stargate, ¿no? Bueno, y nos vienen desde el futuro, futuro y entran por... Exacto, ¿y por qué no? Madre mía. Cuidado. ¿Cuántas cosas? Es que nosotros estamos dando nuestra tarjeta de visita al espacio, pero no sabemos quién la va a recibir. Claro. No pensemos que todos los habitantes, que hay muchos, de otros planetas, todos son buenos, ojo. Y que son iguales que nosotros. Y que son iguales, ¿Por ojo, qué? Cuidado. Aquí y vamos tirando tarjetas. Hay un montón de animales en este mundo y no se parecen entre ellos, exacto, ni entre nosotros. Exacto. José de Alberto García, muchas gracias. Otra cosa, perdona, tengo 2 minutos. 2 minutos. Sí, si no, otro día, Dime. Quiero solamente hablarte del museo, que vamos tanto tiempo deseando que se termine para poder entrar y tal. Y hemos estado poniendo imágenes muy bonitas, dime. Y yo tenía muchas ganas de que poder dar la noticia, porque lo cerraron el día 15 de junio y no se abrirá hasta el día 5 de julio. Porque según dijeron, trasladaban lo único que faltaba, que era todo el tesoro de Tutankamón. Y que posteriormente, a finales de julio, se abriría y lo tenían todo preparado ya para hacer un gran evento, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues ahora, esta semana pasada, me llamó mi contacto que tengo allí, que al final y al cabo es el que me prepara los viajes, y me dijo: Alberto, lo siento, a tus compañeros que ya querían venir, diles que no, porque no se abrirá hasta totalmente el museo hasta finales de año. Ahora puedes entrar, te cobran una entrada de 30 euros, puedes visitar las salas que están abiertas, pero no ves todo lo que tendría que estar. Tú eres muy amigo eras muy amigo del exdirector, creo, ¿no? Sí, hombre, de Hassi Jaguar. Sí, hombre. Anda que no he estado yo a veces peleando. ¿Cuántas veces has estado en Egipto tú? ¿Cuántas veces has estado ya? De verdad, pues 50. No sé, mira, a partir del año 94 que yo empecé, sí, he ido mínimo 2 veces al año. Solo hay que hacer números. Y he ido con gente de la Universidad Autónoma, he ido con mucha del Museo Egipcio de Barcelona, que con el señor Clos tengo una buena amistad y tal. Entonces, bueno, es mi pasión. José de Alberto García, doctor, muchas gracias por acercarnos esas mentiras, últimas mentiras que sobre Egipto, sus pirámides y su historia están saliendo por doquier. Muchas gracias. A vosotros. Y no tardes tanto en volver. Ha sido un placer. Yo lo intentaré. Cuídate mucho. Y si era un viajecito a Egipto, ya sabes, una noche dentro de la Gran Pirámide y vuelves con un poco más de pelo. Yo también iré. A mí me hace falta. Un abrazo. Igualmente, noches, Pedro. Buenas noches. Buenas noches.